Ahora, la primera pregunta es, se han registrado al menos 140 ataques contra periodistas y medios peruanos en lo que va del año 2026. ¿Cómo califica la gravedad de esta cifra en un año de tanta convulsión política? Bueno, esto es sumamente preocupante. No es el primer año, es una tendencia que se está marcando a lo largo de los años, de los últimos años, que corresponde a nuestra crisis política, que corresponde eh, al a la reducción del espacio cívico, del espacio de opinión democrática, y que lamentablemente el año pasado se ha expresado en la muerte de 4 compañeros periodistas que han representado el año más letal para el ejercicio del periodismo en el Perú en lo que va del presente siglo. Y esto es algo sumamente preocupante. Vemos desde insultos y descalificaciones hasta agresiones físicas graves y hasta ciberataques, ¿no? ¿Considera que ha aumentado el nivel de violencia contra los trabajadores de prensa en los últimos meses? Efectivamente, ¿no? En la medida en que hemos estado en un contexto electoral sumamente polarizado, ¿no? En el cual la gran mayoría del periodismo ha tratado de informar, ¿no? No de polarizar, pero lamentablemente el contexto está tan saturado de mensajes violentos, ¿no? Extremistas, sobre todo de extrema derecha, pero también de extrema izquierda, que realmente es muy difícil trabajar en estas condiciones, a pesar de lo cual la mayor parte del periodismo está tratando de cumplir con su misión, de informar. Ahora, es preocupante el uso de denuncias de la Procuraduría por supuestos disturbios al orden público contra comunicadores. ¿Considera que se están inventando figuras legales para censurar y silenciar a la prensa? Sin duda, y hay una, hay una serie de iniciativas, ¿no? La llamada ley Mordaza, ¿no? Que planea establecer una suerte de censura previa sobre el contenido de los reportajes periodísticos, ¿no? O diversos mecanismos legales mediante los cuales se está tratando de ahogar, ¿no? Financieramente al periodismo independiente. Esto es algo sumamente preocupante, ¿no? Que estamos monitoreando muy, como ANP, estamos monitoreando muy de cerca. Ahora, el caso del director de IDL reportero Gustavo Gorriti ha rebasado las fronteras nacionales frente a los intentos de la Fiscalía y de sectores políticos por imputarle delitos por el solo hecho de investigar el caso Lavajato. ¿Qué precedentes sienta para el periodismo peruano que se pretenda criminalizar el trabajo de investigación y el contacto con fuentes de información? Son precedentes sumamente nefastos, ¿no? La politización de la judicatura, ¿no? La politización de las persecuciones judiciales siempre ha tenido consecuencias terribles para la democracia en general y para el periodismo en particular, ¿no? Se está tratando de judicializar todo lo que tiene que ver con el periodismo. Se está tratando de establecer mecanismos que digan qué es lo que tiene que decir el periodismo, qué es lo que no tiene que decir, qué temas puede investigar y qué no, y de revelar sus fuentes, sobre todo. Entonces, eh, violando, ¿no? Principios reconocidos internacionalmente desde hace muchos años. Ahora, eh, múltiples periodistas enfrentan querellas y juicios por acumulación tras acumulación. ¿Buscan estas denuncias hacer justicia o simplemente cansar, asustar o quebrantar económicamente a los reporteros? Bueno, acá en Perú lo llamamos empapelar, ¿no? Agotar, ¿no? Físicamente, financieramente, porque cada, cada querella, ¿no? Cada juicio requiere tiempo, requiere dinero, requiere una defensa legal, ¿no? Y es simplemente fastidiar al periodista que se considera amenazante para que se abstenga, para que se autocensure, para que abandone el ejercicio del periodismo o para que en todo caso deje de tratar determinados temas. Ahora, organizaciones internacionales de prensa han mostrado su preocupación por lo que pasa en Perú. ¿Sienten que la justicia peruana escucha esas alertas o los ignora por completo? Bueno, la posición de la justicia peruana es realmente preocupante, ¿no? Hay una parcialización que se va sintiendo, ¿no? Se va sintiendo progresivamente en el ánimo de querer
no hacer justicia, sino sancionar a los reporteros, sancionar a los periodistas por lo que dicen, por lo que hacen, por lo que opinan, por lo que investigan, ¿no? A veces ni siquiera hay una opinión formada, sino simplemente hay un ánimo de investigar, pero eso también se sanciona. Ahora, este 28 de julio juramenta un nuevo gobierno fujimorista. Desde el gremio de periodistas, ¿cuáles son los mayores temores o alertas frente al control del Ejecutivo por parte de esta fuerza política? Bueno, los antecedentes son nefastos. Los antecedentes históricos de esta corriente política son muy nefastos. Está arrancando con personajes vinculados, ¿no?, al anterior periodo fujimorista y están procurando, ¿no? Están procurando crear un clima de caos, un clima de alerta, un clima de polarización, un clima de enfrentamiento, como diciendo ellos o nosotros, ¿no? Entonces, esto siempre va a ser algo que nos mantenga en alerta y que nos va a mantener en una posición muy cauta, una posición muy vigilante respecto a las expectativas que nos podamos hacer. Para terminar, con un próximo legislativo y un ejecutivo prácticamente alineados, ¿existe el riesgo de que se aprueben leyes restrictivas contra la prensa, como regulaciones de contenidos o leyes que eleven penas por difamación, como ya se intentó, pero se ha logrado bloquear, ¿no?, en estos últimos 5 años? Efectivamente, que consideramos que hay un peligro inminente de que se den estos mecanismos legales, ¿no? Completamente ilegítimos, ¿no?, pero van a tener una apariencia de legalidad en cuanto van a tener una mayoría en el Congreso. Y lo que, bueno, vamos a buscar es movilizar, ¿no?, a la prensa peruana, llamar la atención de los organismos internacionales y crear una corriente de opinión que impida, en lo posible, que estas amenazas se lleven a cabo. Pero estamos sumamente preocupados por eso.